Jueves de Ciudad y en esta oportunidad me está acompañando el profesor Eudes Blanco. Bienvenido, profesor, nuevamente a Jueves de Ciudad. Gracias por esta invitación que ha sido ya reiterativa, pero hoy yo creo que bueno, vale la pena estar donde estamos. Desde el Oasis de Paz. Oasis de Paz. Bueno, yo pienso que más que un oasis de paz, aquí se encuentra también varios elementos. Es un encuentro con la historia cotidiana, pero también con algunos conceptos que hemos venido manejando de la importancia que tienen los espacios públicos y en este caso la importancia que puede tener un espacio privado. Así es, nos encontramos desde el Oasis de Paz, desde la parroquia Pulido Méndez, sector Altavista, en esta casa museo que está llena de muchísimos elementos, enriquecida por elementos históricos, ¿verdad? Culturales, incluso, pero también encontramos ciertos elementos también de actuales, pero que ha sido transformada y construida con tanto amor y desde esa parte artesanal, de los reciclajes, con manos de su dueño, ¿verdad? De quien ha tenido esta iniciativa, el padre Eduardo, y de personas allegadas a él. ¿Qué opina usted? ¿Qué impresión causa en usted, ¿verdad? Como visitante a esta casa museo al entrar y al observar todos estos elementos? Bueno, hay varios elementos. El primer concepto que tenemos que manejar es el concepto que tiene que ver con lo patrimonial. En el caso venezolano, cuando se realizó el primer censo nacional de patrimonio cultural, se manejaron 5 categorías. Cuando tú entres en esta casa vas a encontrar 2 categorías de las allí plasmadas. Aquí podemos encontrar la categoría que tiene que ver con los objetos. Es la primera categoría que podemos elaborar un catálogo solamente en la casa de lo que serían puros objetos. Hace rato el padre Eduardo hablaba, por ejemplo, de la chimonera del señor Vivas. Bueno, ese es un objeto que tiene valor patrimonial. Primero, porque le perteneció, en este caso, a uno de los primeros pobladores de la parroquia Pulido Méndez. Pero podemos ir revisando y haciendo un catálogo de otros objetos que tienen una historia o que tienen una valoración como, o bien por su tiempo, sentimental también, y por los valores que tienen que ver afectivos y sentimentales. Por ejemplo, nosotros vemos a la parte de atrás, hay un cuadro elaborado en este caso, por el padre, donde vemos una cantidad de relojes. Los puros relojes en sí tienen una valoración como objeto, pero cuando se ensamblan y se construyen en una obra de arte, ya no es solamente el valor del objeto, ya aparece un nuevo elemento, ya hay un valor artístico. Entonces ya el cuadro en conjunto tiene un valor artístico. Pero también yo añadiría otro elemento allí que es el arquitectónico, porque dentro de si bien es una casa tradicional, ¿verdad? Construida en elementos de estructura metálica y bloque, por así decirlo, hemos visto las modificaciones que se le han hecho. Al mismo momento que se le hizo las modificaciones, incorporado esos elementos artísticos. Se le han incorporado muchos elementos de carácter artístico. Eso nos está dando una nueva valoración. Es decir, hemos incorporado objetos que ni siquiera cualquiera podría imaginar que deberían estar en la composición de una casa, pero es que cumplen 2 funciones. Pueden cumplir la función de elemento integral de la casa, o sea, la casa en sí misma, estamos hablando de un museo en sí misma, pero alberga a su vez en su seno elementos que son fácilmente de un museo. Son 2 elementos que uno puede tener bastante claro. Y el otro elemento, además de los objetos, tiene que ver con la creación. Por lo menos esta obra de arte creada por el padre Eduardo, ¿verdad? Con los relojes. Exacto. El objeto que simboliza algo sentimental también está relacionado con su padre. Es que ahí hay un elemento que está la parte afectiva, es decir, estamos manejando los afectos. Así es. Hay un afecto que tiene que ver con lo que es su historia personal, pero es que aquí hay afectos que tienen que ver de repente con una historia de carácter ya no solamente personal, sino son las historias colectivas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando entramos en la entrada hay un ladrillo que pertenece a una de las iglesias más antiguas de la zona del sur del lago. Ese ladrillo, desde el punto de vista de objeto, tiene un valor, y tiene un valor patrimonial histórico.
Y forma parte del patrimonio arquitectónico de la historia del sur del lago, pero que está ya integrado al patrimonio actual de la casa. Es decir, estamos viendo cómo hay elementos patrimoniales que están presentes tanto en lo que hablamos, la categoría objeto, pero también en la categoría creación. Estamos viendo cuadros, por ejemplo, en este caso de Chano, que es uno de los artistas plásticos del municipio, Alberto Ariani. Estamos viendo obras de arte que le pertenecen, por ejemplo, a un Freddy Marcano. Estamos viendo objetos que ya son de la creación del mismo padre Eduardo. Entonces, forman parte ya de lo que es la creación individual. Porque entonces ese es un elemento que está enmarcado dentro de lo que son las categorías de valoración de lo que es el patrimonio cultural. Eso entonces lo hace de esa doble valoración. Es en sí un museo, que dentro de ella vamos a encontrar elementos que forman parte, que conformarían en cualquier parte integral de un museo. O sea, hay una doble valoración en la casa. Sí, sin duda alguna, cuando uno entra a este lugar, pues se llena de historia e incluso de recuerdos, al ver, por ejemplo, las máquinas de coser, al ver elementos que quizás ya en nuestra actualidad cotidiana no estamos dándole uso, sino que han sido... No forman parte de nuestra cotidianidad, pero formaron parte de una cotidianidad. Y ya ese hecho de que formen parte de una cotidianidad de ese pasado, ya tienen valor histórico y un valor patrimonial. Y patrimonial. Por eso yo primero la analizo dentro de la categoría del patrimonio cultural venezolano. O sea, y no las establece Eudes Blanco, las establece el Instituto Nacional de Patrimonio. Cuando abrió el catálogo de patrimonio, creó las 5 categorías. Y aquí yo encuentro tranquilamente 2 categorías a primera vista. De repente, analizando, puede encontrar quizás... la parte arquitectónica, que también sería la otra. Bueno, una tercera categoría, o podría estar ubicando otras categorías. Perfectamente. Un espacio que desde la iniciativa privada también, y al transformarse o irse transformando en una casa museo, se convierte también en ese espacio público. ¿Cómo podemos ver esta transición? Mira, hay una situación... allí del espacio público y espacio privado. Porque hasta hace poco habían unos conceptos como muy cerrados, ¿no? Parecía que lo público era solamente público y lo privado era necesariamente solamente privado. En este momento, el mismo elemento de identificación, los mismos usos, la interrelación que puede haber de un espacio con las actividades que se desarrollan. Con el uso y el servicio que se está prestando. Que se prestan ahí, ya el término privado y el término público de repente se diluyen. Así es. Por ejemplo, cuando vemos en la historia venezolana, yo digo lamentable porque lamentable en el sentido que espacios públicos naturales, que fueron hasta hace poco los tradicionales, los parques, las plazas, eran espacios públicos que ocupábamos los ciudadanos, que utilizábamos los ciudadanos, y que eran los espacios naturales para el encuentro. ¿Ok? Sí, pero con el pasar del tiempo, las nuevas tecnologías nos han distraído. Hay muchos factores. La nueva seguridad, tecnología, el problema de la seguridad, el problema está del confort. Sí. Es decir, aparecen nuevos elementos que impiden que esos espacios mantengan ese carácter solamente de espacio público, de uso. De ese feedback y ese encuentro cara a cara entre ciudadanos. Pero han venido entonces apareciendo nuevos espacios que no son públicos. Por ejemplo, el caso de los centros comerciales. Los centros comerciales son espacios de propiedad privada, pero las relaciones que se producen ahí por las relaciones que se producen dentro de esos espacios, son espacios que tranquilamente se transforman en espacios públicos. Es más fácil hoy oírle decir a alguien, y sobre todo a los jóvenes, vamos a encontrarnos en el centro comercial. En el centro comercial X o Y, que oírles decir vámonos a la Plaza Bolívar. Antes enamorábamos a nuestras novias o a las muchachas que nos gustaban en la Plaza Bolívar, ¿verdad? Hoy en día ya no es el sitio, ya ese no es el sitio, ya vamos al centro comercial. ¿Pero usted cree en ese punto que sea posible nosotros rescatar eso? Rescatar esos espacios, ese uso o ese amor hacia esos espacios. Para el rescate de esos espacios, primero juegan varios factores en esa recuperación de ese espacio. Lo primero es que los ciudadanos asuman el rol de recuperarlos.
yo siento que lamentablemente nosotros le hemos cedido los espacios a quienes no hemos debido. Es decir, la delincuencia nos ganó la batalla por los espacios. Así es. Ellos son los que tienen posesión del espacio, nosotros lo hemos cedido. En la misma medida que nosotros como ciudadanos tengamos la capacidad de generar acciones, actividades en esos espacios donde yo tenga los tres elementos que son confort, seguridad y me garantice lo que es la parte de entretenimiento, actividad, uso. Uso. Simple y llanamente yo estoy recuperando ese espacio. Bueno, fíjate que Jordi Borja afirma que en los espacios públicos la dimensión social de nosotros como sociedad se va a identificar a través del uso que le damos al espacio público y que a su vez la recuperación... Es el uso lo que le da el valor del espacio público. La recuperación de ese espacio público también le da valor o realza cómo somos nosotros como ciudadanos, porque somos nosotros como ciudadanos los que hacemos a la ciudad, hacemos a nuestras ciudades, pero al mismo tiempo es espejo y reflejo de cómo la ciudad nos hace y nos transforma a nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Jueves de Ciudad.